Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a un nuevo video de esta sección de simulación matemática de yacimientos. En esta ocasión te voy a explicar lo que es la teoría de la simulación para un modelo de yacimiento de una dimensión radial. Pero antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la simulación matemática de yacimientos y en especial a todo lo que tenga que ver con la industria petrolera. Y bien, vamos a empezar con el tema. Y en el modelo radial hay una cuestión que hay que representar el yacimiento en forma de un cilindro. Este ayuda a la interpretación del flujo de los fluidos en los núcleos en la cercanía de pozos. Este modelo cuenta con solamente con un pozo en el centro de la malla. No hay inyectores, no hay proyectores o dos o tres, solamente uno en el centro de la malla. Por eso solo se maneja un yacimiento. Como vemos, como solo se maneja una dimensión, las líneas van desde la frontera externa hacia la frontera interna del pozo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un modelo en dos dimensiones? Vemos los flujos de la frontera externa al pozo y de manera horizontal. Esto ya lo que manejamos un modelo en dos dimensiones. Y cuando diagramos en tres dimensiones tenemos movimientos en la parte de las profundidades o en el eje de las zetas para poner que va de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba dependiendo cómo va este movimiento. Son las representaciones de los flujos en los tres modelos en un modelo radial, ¿no? De las tres dimensiones. Ahora, el modelo va a ser discretizado de dos maneras. Cuenta con dos fronteras, la interna que es el pozo y la externa, la cual es el límite del yacimiento. Esto siempre hay que tenerlo en orden. Con esto hay que tener una consideración que se llama el espaciamiento logarítmico. El espaciamiento logarítmico es algo que nos va a ayudar a ver cómo va creciendo el enmallado de un modelo radial en una dimensión. A diferencia de los modelos normales de una dimensión que tú dices cuándo es el ancho, el largo y la altura, en el modelo 1 radial tienes que hacer este logarítmico a partir de cuántas celdas vas a requerir, ¿no? Aquí nos dice el modelo y esto se va a representar con la letra A, LG, que es el modelo de espaciamiento logarítmico. R va a ser el radio externo, RW va a ser el radio del pozo y la 1 sobre n, donde n va a ser el número total de celdas que quieres hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 20, las que tú desees. Entonces eso es algo que sí o sí tienes que tener mucho en orden. Algo que contamos es la parte del radio. El radio se tiene que manejar de dos formas diferentes. El radio para la primera celda y el radio para la celda 2 hasta la n. ¿Cuál es la n? La última celda que quieres. Para el caso de la celda 1 es la fórmula que tenemos ahí en la imagen, donde es RW, que multiplica por el espaciamiento logarítmico por el logaritmo natural del espaciamiento logarítmico entre el espaciamiento logarítmico menos 1. Este es el radio en la celda 1. Cuando tenemos para las celdas 2 hasta la n, va a ser el espaciamiento logarítmico al número de la celda menos 1 por R1. Entonces eso es algo que ustedes sí o sí tienen que tener mucho en consideración. Son dos ecuaciones, dos interpretaciones que se tienen que realizar al momento de hacer la malla. Luego tenemos la parte de volumen bruto. Como sabrán, el volumen va diferenciándose y ya no lo tienes de una manera muy bonita. Entonces por lo cual el volumen bruto va a cambiar desde la celda 1 hasta la n-1. Cuando tú tienes esto vas a usar la fórmula que viene de esta manera, donde delta de teta es cómo vas a separar los cortes de manera por el radio, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que manejar y las unidades son en pies cúbicas. Es una ecuación muy larga, ahí viene explicada. Y ahora, el volumen bruto para la celda n o lo que es la última, tenemos que usarlo de esta manera, ¿ok? Eso es algo que sí o sí tienes que interpretarlo o manejarlo de manera adecuada. Las dos fórmulas se parecen mucho, pero hay que hacer un pequeño cambio. Ya no es tan directa la ecuación del volumen como lo pasa con cuando son las celdas de manera cúbicas, por así decirlo. ¿Qué más tenemos que hacer? El cambio de la matriz A. Como sabemos es un problema que dice AX más B, donde A es la matriz que tenemos la tridiagonal de C2, C5 y C0. En este caso las transmisibilidades tanto C2 como C5 se manejan de la siguiente manera, que se ve ahí. Y el caso de la C0, que es la diagonal principal, se sigue manteniendo de la misma forma. El conocimiento que tú ya tienes de la forma tradicional de ese modelo se maneja igual de esto.
no hay muchos cambios, todo el algoritmo se va a mantener de la misma manera. Esto, como les comento, solo es otra forma de interpretación, pero el procedimiento va a ser exactamente igual, por lo cual no van a haber tantos cambios. Pero bueno, ya tenemos cómo se maneja, que es para C2 y C5, que es transmisibilidad a la izquierda y transmisibilidad a la derecha, exclusivamente es beta de C sobre la viscosidad por el volumen, factor de volumen del aceite, por 2 por pi por la permeabilidad en esa celda, por el delta de Z en esa celda, entre el logaritmo natural del espaciamiento algorítmico. Entonces esto es lo que vamos a estar ocupando. Seguidamente tenemos un término de la acumulación. El término de la acumulación es GT. La ecuación no cambia, es la misma, no hay modificaciones, por lo tanto todo lo que ya has manejado se va a interpretar de la misma forma y no va a haber problema alguno en usar este tipo de ecuaciones. Ya tenemos todo esto, no hay nada más que agregar, las ecuaciones se mantienen de la misma manera, el algoritmo de Thomas sigue usándose para resolver este sistema de ecuaciones. Si no conoces el algoritmo de Thomas, te recomiendo que vayas al video donde estamos hablando del algoritmo de Thomas, cómo se programa, ya que estos problemas, al ser un poco más largos, la resolución de manera manual o a partir de ecuaciones es muy tardada. No es imposible, es tardada, pero vamos a hacer la resolución de este problema de un radio de una dimensión a partir del lenguaje de programación de Python, y esto lo vamos a ver en un siguiente video. Espero que todo lo que está aquí explicado te sea de mucha ayuda, y por favor comenta, comparte y dale like a este video si te ha ayudado. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco.